Microbiología de suelos. Explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Mi nombre es Jessic Tarache del grupo 55. A continuación. Tipo de actividades microbianas y su velocidad. Los tipos dependen de las diferentes especies presentes, el tamaño de la población y el estado fisiológico de los microorganismos. La velocidad es controlada por nutrientes y condiciones de crecimiento que prevalecen en el hábitat o en un hábitat. Los tipos de las actividades microbianas dependen de los recursos y de condiciones. Cuando hablamos de algunos recursos estamos hablando del ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y micronutrientes. En el carbono hablamos de orgánico y CO2, y orgánico inorgánico estamos hablando del ciclo del nitrógeno y micronutrientes. Y las condiciones para que se den todos estos procesos es potencia hídrica. Cuando hablamos de potencia hídrica estamos hablando de la humedad, también hablamos de temperatura, en climas fríos, climas templados, climas cálidos, y estamos hablando de los pHs que relacionado a este tema de de un 1 al 14. Las comunidades microbianas son diferentes poblaciones de especies que viven en asociación con más poblaciones de otras especies en una misma comunidad. Riqueza y abundancia de las poblaciones. Tenemos la riqueza, que es el número total de especies de diferentes que están presentes en una misma comunidad o en una misma hábitat. Y la abundancia es la proporción de cada especie en la comunidad o los números que hay dentro de cada especie en esta comunidad. Las dos dependen de la cantidad de nutrientes que hayan en el hábitat. El aporte de energía al ecosistema. Entonces, aquí el aporte de energía al ecosistema tenemos el solar, y tenemos el carbono orgánico y sustancias inorgánicas. Cuando hablamos de sus propiedades, entonces estamos hablando de la materia orgánica, estamos hablando de los fotótrofos, sintetizan las ATPs, y el carbono orgánico, estamos hablando de nueva materia orgánica con elementos, ¿cierto?, de oxidación mediante el CO2, oxidación y fermentación, y se da por los microorganismos de los ciclos de los elementos. El concepto de microambiente. Cuando hablamos del concepto de microambiente estamos hablando de un pequeño ambiente donde se asocia con el oxígeno, las bacterias, también bacterias anaerobias, facultativas, y pues se adaptan a estas condiciones y se agrupan allí estas comunidades. Competencia de microorganismos en el suelo. La competencia entre los microorganismos es por la tasa de captación de nutrientes metabólicos inherentes y por su velocidad de crecimiento. A veces les favorece cooperar para realizar las transformaciones. O sea que si hacen este tipo de actividades, pues van a tener
pues una capacidad para poder aumentar su velocidad de crecimiento. La composición de los suelos con la vegetación, pues aquí estamos hablando de materia orgánica del 40%, también hablamos de aire y agua, que es un 50% su porcentaje, y micro y macroorganismos, que es un 5%. La rizósfera y su importancia. En la zona del suelo, bajo la influencia de un sistema de raíces que reciben secreciones vegetales, es importante para el funcionamiento de los ecosistemas terrestres. Sus efectos son la protección contra patógenos y elementos tóxicos que adquieren nutrientes y agua. La región del suelo activa microbiana, pues aquí tenemos el suelo, pues el horizonte 1, el horizonte 2, donde vemos la región activa de los microorganismos por presencias de humos, materia orgánica, raíces, entre otros. Aquí ya estamos hablando de la biomasa de la comunidad microbiana, las CBS, entonces son las costras de la biología del suelo. Su función es la estabilización del suelo en los ecosistemas desérticos, influyen en el ciclo hidrológico, en la disponibilidad de agua en la vegetación, o sea, es como la reserva de la biomasa de la comunidad microbiana. Acá tenemos pues estas costras que lo que hacen es como proteger el suelo para poder tener, para hacer el proceso y su función de la estabilización de los suelos. Factores que rigen grado y activación microbiana. Entonces, esos factores son las condiciones geográficas. Cuando hablamos de condiciones geográficas, pues estamos hablando de la topografía, cambios climáticos de la temperatura, profundidad, pues, y pH y humedad relativa. La expiación alopráctica es en el subsuelo profundo. La expiación alopráctica en el subsuelo profundo es posible por un aislamiento a largo plazo de los microorganismos en aguas subterráneas, o sea que en, en aguas subterráneas del suelo. La diversidad y la abundancia de los microorganismos, sostenibilidad de los ecosistemas. Entonces, los microorganismos en su diversidad y abundancia benefician al suelo en salud, ayudando a realizar el ciclo del carbono y entre otros, pues nutrientes esenciales para las plantas y el ecosistema. Ahí tenemos pues una imagen donde nos refleja este concepto. Los grupos microbianos. Estos grupos microbianos y sus funciones, entonces estamos viendo simbiótico, vida libre, que apoya la productividad. Cuando hablamos de este grupo, estamos hablando en la sabana tropical. Estamos hablando del segundo grupo, que es en los desiertos, que sería que contribuye al nitrógeno. Estamos hablando ya de micorrizo, que aporta mayor absorción de fósforo, y que esto se da en los bosques borales y pastizales. Y hablamos de las bacterias solubilizantes de fósforo. Esto se da en los ecosistemas naturales. Y por último estamos hablando de la nitrificante y desnitrificante, que absorbe más nitrógeno, que esto se da en los bosques tropicales. Los factores claves que controlan la dinámica de la biomasa del suelo. Estos factores son el macroclima, que es un parámetro climático, la topografía, la calidad del suelo, entre otros. Factores que gobiernan
de la biomasa microbiana. Entonces aquí vemos que es la vegetación, vemos diferentes tipos de vegetación, el tipo de uso del suelo, pues ya lo mirábamos, y el principal reservorio de nutrientes en los ecosistemas pobres. Entonces vemos la biomasa de la comunidad microbiana, pues aquí tenemos una imagen donde nos refleja esa agua reservada, y entonces asimismo pues está la biomasa microbiana del suelo que hace parte de la conservación. El tamaño de la biomasa microbiana como estimado de la productividad de un ecosistema restaurado. Entonces la proporciona estimaciones sectoriales de la productividad de suelo degradado, beneficia la productividad de terrenos degradados restaurados con ayuda de la biomasa de la comunidad microbiana. Y ya para concluir, práctica de restauración usando plantaciones mezcladas o policultivos, que contribuye a la recuperación más rápida de la diversidad microbiana por los diversos tipos de plantaciones mezcladas en cuanto a recursos vegetales, porque es más rápido pues, tener diferentes variedades de plantaciones. Estábamos viendo ya la bibliografía, y por último el link donde van a encontrar esta presentación. Muchas gracias, buenas